Tema para el día de hoy, hermanos. La lámpara del cuerpo. ¿Sí? ¿Lo tienen? Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hay muchos dichos, hermanos, que tienen relación con los ojos. Hay muchos dichos que usamos los mexicanos que tienen mucho que ver en relación a eso. Hay un dicho que dice, de la vista nace el amor. Nace el amor. Hay otro dicho que dice, ver para creer. Hay un dicho muy mexicano que dice, como veo, ¿no se lo saben, hermano? Como veo, doy. Muy bien. Y hay otro dicho, hermanos, también muy mexicano, que yo pienso que todos no sabemos, que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La vista, hermanos, tiene gran importancia para una persona. Es muy importante. Alguien que no tiene la vista, hermanos, definitivamente en este mundo batalla muchísimo más que alguien que tiene su vista. Hoy aprenderemos, hermanos, cómo la palabra del Señor nos presenta al ojo como una lámpara. Y nos presenta la palabra del Señor la orientación, escúchame bien, la orientación que puede tener tu vida en base a lo que tú ves. Entonces, hermanos, si les parece y si están de acuerdo, vamos a echarle un ojo a la palabra y que sea la palabra la que nos edifique. Porque quiero comenzar diciendo, hermanos, que así como muchos no tienen ojos, no tienen vista y sufren por esa debilidad, hay otro tipo de ceguera, mis hermanos. Es una ceguera peor. Esa ceguera se llama ceguera espiritual. El día de hoy, hermanos, yo quiero dejarte claro que Jesús es la respuesta que Dios nos da a la ceguera espiritual. Que Jesús es la respuesta que Dios nos da a la debilidad que pueda tener cualquier hombre en este mundo. Entonces vamos a empezar. Les voy a pedir, vamos a Juan, el capítulo 9. Les voy a leer del versículo 1 al 7. Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Dice así la Escritura. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Y regresó viendo. Hermanos, cuando tú y yo vivimos en el pecado, somos como un ciego, hermanos. Cuando tú y yo vivimos en el pecado, no vemos las maravillas del Señor. No vemos, hermanos, por dónde vamos. Cuando tú y yo, hermanos, no conocemos y vivimos en el pecado, tú y yo tropezamos una y otra vez. Pero ese tropiezo, hermanos, y cuando nos topamos con algo, no vemos las consecuencias que pueda tener ese tropiezo. No vemos las consecuencias de las acciones torcidas que nos llevan a ese tropiezo. Y no lo vemos, hermanos, porque estamos incapacitados. Y es hasta que Dios nos toca con su poder. Es hasta que Dios hace la obra. Es hasta que Jesús, que es la respuesta a la ceguera del hombre, llega a nosotros, cuando entonces nosotros podemos ver. Todos nosotros nacemos ciegos espiritualmente. Todos nosotros, hermanos. Eso sucede desde que Adán cayó en el pecado en el huerto del Edén.
Al pecar Adán, mis hermanos, perdió la luz que tenía Adán en su naturaleza. Al pecar, Adán quedó corrupto, Adán quedó en tinieblas, Adán quedó ciego espiritualmente, ya no estaba más el Señor con él. A partir de ahí, hermanos, Adán quedó perdido. Debo aclarar algo muy importante. Adán no era asesino, Adán no era un violador, Adán no era un ladrón, Adán no era un blasfemo. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque es importante que aclaremos esto. Porque hoy muchos ciegos espirituales no vienen a Cristo por eso. No vienen a Cristo por esa razón. ¿Por qué? Porque ellos se consideran buenos, ellos se consideran honestos, ellos se consideran educados. Esos ciegos espirituales, hermanos, no se sienten pecadores. Estamos perdidos, hermanos, no por ser buenos o malos. Estamos perdidos no por ser buenos o malos. Estamos perdidos, hermanos, cuando no tenemos a Dios. Cuando estamos sin Dios. Esas son las enseñanzas que ahora Jesús está mostrando cada que sana a un ciego. Jesús está diciéndole, estás ciego, necesitas nacer de nuevo. Y como le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Al hacer esto, al nacer de nuevo, entonces podrás ver el reino de Dios. Es hasta que tú naces de nuevo, mi amado hermano, cuando tú vas a poder ver las cosas del Señor, ver las cosas espirituales. Alguien que no tiene a Cristo, alguien sin Cristo, puede ver todas las cosas materiales, pero nunca, mis hermanos, nunca podrá ver las cosas espirituales. El hombre de este pasaje que acabamos de leer era ciego, pero la Biblia aclara algo, y hemos aprendido que cuando la Biblia señala algo, es por algo. La Biblia dice que era ciego de nacimiento. Vuelvo a comentar, mis hermanos, espiritualmente todos nosotros nacemos ciegos. Tú y yo fuimos concebidos con una naturaleza pecadora. Este hombre muestra la palabra que además de ciego, era un mendigo. Era un mendigo. La ceguera espiritual, mis hermanos, nos hace mendigos. Nos hace mendigos. El ciego siempre necesitará, escúchame bien, el ciego siempre necesitará más que luz para poder ver. ¿Estás de acuerdo? El ciego va a necesitar más que luz para poder ver. Voy a ponerte unos ejemplos a lo mejor un poco torpes, pero que yo sé que te va a quedar más claro. Jesús seguramente está parado frente al ciego. ¿Estás de acuerdo? Jesús va a decir que Él es la luz del mundo. Está parado frente al ciego. Lo más seguro, mis hermanos, es que era de día. Es que había la luz solar. Pero el ciego no podía verlo aún en plena luz del día. ¿Estás de acuerdo? El ciego necesitaba algo más que la luz para poder ver al Señor. Un hombre, mis hermanos, ciego no puede ver la luz. Fíjate lo que dice el pastor Rogers. Dice, ¿sería el ciego un tonto si niega la existencia de la luz solo porque él no la puede ver? Y es cierto, ¿vale? ¿Se acuerdan que hace muchos años había una película, creo que se llamaba ¿De qué color es el viento? ¿Se acuerdan de esa película? No me acuerdo si se llamaba así, pero era un cieguito y le preguntaba a la persona, oye, ¿de qué color es el viento? Él no lo veía, hermanos, él lo sentía. Y él pensaba que como lo sentía, pues tenía que tener un color. Sin embargo, no lo veía, no lo podía ver. Este hombre, hermanos, necesitaba la vista. Hay muchas gentes que necesitan vista, mis hermanos. Hay muchos que no han recibido a Cristo. De ahí lo que te voy a decir. No puede haber vista sin luz, pero sí puede haber luz sin vista. Voy a repetirlo. No puede haber vista sin luz, pero sí puede haber luz sin vista. Un hombre puede estar a la luz del mediodía y estar ciego, mis hermanos. Un hombre puede tener vista, pero no puede ver en la oscuridad. ¿Estás de acuerdo?
porque uno no tiene la luz y el otro porque no tiene la vista. ¿A qué viene esto? A que hay muchos hermanos, muchas personas que se sienten iluminados. Hay muchos que se sienten conocedores y muchos se sienten autosuficientes. Ellos creen que tienen una vida resuelta y ellos creen que su visión es la correcta. ¿Cuántas veces lo hemos oído? No, es que mi visión es hacia allá. ¿Sí? Ellos tienen una visión y ellos piensan que es la correcta, pero no concuerda con la visión del Señor. Aunque ellos piensen que esté bien, aunque ellos crean que están bien, no han comprendido, hermanos, ni aceptado la luz del Evangelio. Le voy a poner en la Biblia el ejemplo más claro que Dios señala con respecto a alguien que se sentía rico y afortunado. Apocalipsis 3:17. Y el primero que lo encuentre, hágame el favor de leerlo. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que pensaba la persona. Eso es lo que piensa la gente que no tiene a Cristo, hermanos. Eso es lo que piensa la gente que ha perdido su camino. Eso es lo que piensa la gente que tiene su vista en cosas materiales. El Señor está diciendo, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que tú dices. Ahora, ¿qué pienso yo de ti? ¿Qué pienso yo? ¿Cómo te veo yo realmente? Dice el Señor. Y dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, y aquí viene la palabra, ciego y desnudo. Estas personas, mis amados, creían que lo tenían todo. Lo que veían era eso. Ellos veían prosperidad, ellos veían riqueza, ellos veían ganancias, ellos vivían que tenían una buena vida. Ellos pensaban que no necesitaban de nada. Eso es lo que produce una ceguera espiritual. Ellos pensaban entonces, hermanos, y no veían lo que tenían cerca. Ellos ponían su vista y todo en cosas materiales, en cosas con valor temporal. Hoy en día, mis amados, hay mucha gente así. Hay mucha gente en ese estado. Pero el Señor les dice ciegos. Eres ciego. Estas personas de esta iglesia no veían lo que el Señor estaba, hermanos, describiendo. Ellos habían perdido la luz de la palabra. Hay mucha gente, mis amados hermanos, que viendo son ciegos. ¿Por qué? Porque tienen cegado su entendimiento. Para ellos es más necesario. Ellos requieren más que una predicación. Si la persona es ciega, no importa cuánta luz exista. Si la persona es ciega, hermanos, no va a poder ver la luz. Esa persona forzosamente requiere la vista. Esto que estoy diciéndoles, hermanos, estoy llevándolos un poco al preámbulo de lo que el Señor les va a decir. Pero quiero aclararles que el Señor está hablando, como en los últimos dos temas, de cosas monetarias. Un ciego espiritual, mi hermano, nunca va a ver como necesidad algo espiritual. A todos nos ha pasado, pienso yo, o a la gran mayoría. Cuando estabas en el mundo, tú decías, es un ejemplo, no voy a hablar por nadie, quiero que quede claro. Voy a poner un nombre, sabiendo que no lo ha hecho. Cuando estabas en el mundo, te decían, Dago, te toca pichar los 6 de caguamas. ¿Cómo no? Y sacaba Dago 300 o 400 pesos para los 6. ¿Qué decía la gente? Es un ejemplo. Es todo, mi Dago. Qué bueno que eres bien dadivoso. Qué bueno que te ponen las pilas. Cuando llega Dago a la palabra del Señor y que le dicen, pincha las caguamas, y Dago dice no, y que todavía a Dago se le ocurre decirles, ahora voy a dar la ofrenda para el Señor, ¿qué le va a decir la gente a Dago? Ya te lavaron el cerebro. ¿Cómo estás menso? ¿Cómo estás tonto? Te están robando. Y lo otro no era un robo, hermanos. Pero un ciego espiritual nunca lo va a ver. Se podrá gastar todo el dinero en vacaciones, en entretenimiento, en diversión.
pero nunca verá una inversión en aportar a las cosas espirituales. Entonces, esas personas requieren más que una predicación, y insisto en esto, aunque la predicación sea correcta. Siempre, hermanos, aunque la predicación sea lo más correcta que se pueda, el predicador debe pedir el respaldo del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que hace la obra en la vida de las personas. Nunca será el predicador. Nunca será el que hable. De hecho, muchas veces antes de compartir la palabra pedimos la guianza del Espíritu Santo. Y es así, hermanos. Pero una persona que está ceguera espiritual no va a comprender. Aquí viene otra cosa muy importante, hermanos. Aunque alguien tenga una excelente vista, aunque alguien pueda ver todo claramente, si su vista espiritual está desviada, verá solo, hermanos, lo que él cree que le conviene. Eso lo vemos en muchas iglesias actualmente. Muchas iglesias ven bien, tienen la palabra, pero la usan a su conveniencia. La usan a como ellos creen que está bien. La vista la tienen desviada, hermanos. Esa persona, insisto, pondrá su mirada solo en lo que él cree mejor. Esa persona enfocará su vista, hermanos, y lo unirá a lo que anhela su corazón. A lo que anhela su corazón. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Donde se encuentra tu tesoro, ahí estará tu corazón. No verá lo que le conviene. No verá lo que le es permitido. Esa persona, hermanos, verá y será deslumbrada por cosas terrenales, porque es donde tiene su tesoro. Vamos a ver un ejemplo. Josué 7:21. Vámonos hasta el Antiguo Testamento. Josué 7:21. Dice acá, pues vi. ¿Qué pasó, hermanos? Vio, pero su mirada estaba desviada. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Fíjense la mirada que tenía acá, hermanos. Él vio, pero tenía tan buena mirada que pudo saber que era un manto muy bueno, pero con todo de volada 200 siclos de plata. Y vio inmediatamente un lingote de oro de peso de 50 siclos, nomás con verlo, hermanos. Nomás con verlo. La vista lo hizo que codiciara. Que codiciara. Pónganme mucha atención, hermanos, porque aquí el problema de esa desobediencia fueron los ojos del hombre. Porque acá reacciona a algo que está viendo. Él dice, vi. Había muchas otras cosas, hermanos. Había tal vez montones de objetos, pero él solo se concentró en lo que lo deslumbró. Él solo vio lo que anhelaron sus ojos. Lo demás, tal vez lo observó, pero no lo vio ni le interesó. Yo espero que tenga usted y que esté comprendiendo esto que le quiero enseñar, hermano. Porque muchas personas no llegan a Cristo. Muchos tal vez, hermanos, ven su Biblia. Tal vez muchas personas ven una predicación, pero su deseo y su anhelo y su tesoro está en el mundo. Entonces su enfoque está muy lejos de lo que escucha, hermano. Yo te aseguro que tal vez puede pasar en este momento con algunos de los que están escuchándome ahorita. A lo mejor yo estoy predicando, yo estoy compartiendo y tú ya estás pensando en lo que vas a hacer después de que acabe el servicio. En tu mente tú ya tienes lo que realmente te interesa, y yo te aseguro que a algunos de aquí lo que menos le interesa es lo que está hablando Heriberto de frente. Es bien importante, hermano, que sepas que el problema está en la vista, está en lo que ves. De ahí comienza, hermanos, lo que tú vas a anhelar, y vas a hacer lo que pasó con Acán, porque Acán desobedeció algo que el Señor había dicho. Fíjate bien, dice en el versículo 16, yo te lo leo. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Jehová. Aquí, hermanos, habían perdido la batalla. Ellos habían sido
derrotados. ¿Y por qué pasó? Algo hicieron que Dios les había dicho que no hicieran, y ya lo leímos. ¿Dónde viene? En el capítulo 6, versículo 18, te lo leo. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. La orden de Dios, mis amados hermanos, era: no agarre nada. Acán debía haberse guardado del anatema, es decir, no tomar nada. No tenía que verlo. No tenía que verlo. ¿Por qué digo esto? Tú sabes, mi hermano, lo que debes y lo que no debes de ver. Tú sabes lo que te conviene ver y lo que no te conviene ver. Tú conoces lo que ahora Dios te ha prohibido que veas. Sin embargo, aún así lo hacemos. Aún así lo hacemos, hermanos. Después nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó? Es por lo que viste, mi amado hermano. Es por lo que viste. Es porque diste libertad a la vista. Diste rienda suelta a tus ojos. Acán vio el manto, la plata, el oro y los codició. Pero todo comenzó con la vista. Antes de codiciarlos, él tuvo que verlos. Este hombre tenía tanta falta de la luz de la palabra, hermanos. Estaba tan desviado de las cosas espirituales que lo material lo envolvió. Lo material lo envolvió. Su vista lo traicionó y lo que vio lo sedujo, lo incitó, lo provocó. Acán no pudo ver el problema que eso le traería. No pudo ver viendo. ¿Estás de acuerdo? No pudo ver viendo, hermanos. Nuestra vista mal enseñada no puede ver. Hay tanta gente que no ve el problema que traerá a su vida espiritual el ver una película, el ver un video en YouTube, el ver, hermanos, algo en el Face. Mucha gente, hermanos, no ve el problema que le traerá ver o voltear a ver un poquitito a la mujer del prójimo. No lo ven. No lo ven. Y todavía algunos se atreven y dicen, hermano, pues es que la vista es muy natural. Sí, para el hombre natural es muy natural, pero para el hombre espiritual no, mis hermanos. No es así. Estas personas no pueden ver, porque su mirada, hermanos, no está en las cosas espirituales. La vista no está en las cosas eternas. A ellos lo que ven los seduce, los envuelve, pero lo traiciona. Lo traiciona. Todo por tener una vista desviada. Desgraciadamente, hermanos, el hombre quiere vivir entretenido. ¿Están de acuerdo? Pero lo más infortunado es que ahora el cristiano también. El cristiano también, hermano. En vez de entretenerse en cosas espirituales, el cristiano ahora también ya busca ver qué cosas nuevas ve. Vio que salió un celular nuevo, lo compra. El cristiano vio que ya cambió la moda, pues se acomoda. El cristiano, hermanos, vio que el vecino tiene un auto nuevo, lo quiere. El cristiano, hermanos, lo ve. Y cuando el cristiano, hermanos, hace eso, se condena con el materialismo. Lo que ve, lo que está desviando su enfoque de lo que realmente Dios quiere, hermanos. Lo que ve, al igual que Acán, lo hace desobedecer a Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada también poníamos el ejemplo de Eva? Eva pecó cuando vio que el fruto era bueno. ¿Se acuerdan? La vista, hermanos. La vista. El tener una vista desviada va a traer consecuencias para tu vida, hermano. El tener una vista así te orillará a solo ver por ti.
El tener una vista desviada, hermanos, te orillará a que tú veas por tus necesidades, a que tú veas por tus objetivos, a que tú veas por lograr tus metas, sin importarte el cómo está tu prójimo, sin importarte la condición de tu hermano. Acán, hermanos, tenía los ojos bien abiertos, pero a las cosas materiales. Eso le impidió ver lo que Dios deseaba que él viera por su avaricia. Un cristiano, mis amados hermanos, debe tener los ojos bien abiertos, pero a lo espiritual. Bien abiertos, pero a lo espiritual. Voy a ponerte otro ejemplo. Porque solo el Señor es quien puede permitir que veas correctamente. Voy a poner un ejemplo en la Biblia. Génesis 21:19. Lo leo. Génesis 21:19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. El contexto bíblico, hermanos, nos habla de que Agar e Ismael fueron enviados al desierto por el esposo. Voy a llamarlo de esa manera. ¿Sí? Abraham se empezó a pelear con su esposa Sara, empezó a ver envidia y le dijo, ¿sabes qué? Despáchala. Y lo despacha. Dice la palabra del Señor que les dio agua y les dio alimentos, pero no para siempre. Él vio, con esto se va, dijo Abraham. ¿Sí? Agar sale, hermanos, y llega en el desierto, y ya estando en el desierto con su hijo pequeño, Agar se le escasea el agua. Y ella ve y se resigna a morir. Ella ve al muchacho, ella ve su problema, ella va a ver a su hijo morir. Ella solo veía en el problema en el que estaba metida, estaba enfocada a ver a su hijo, insisto, morir. Pero fíjate lo que dijo Agar. Agar dijo, me voy a hacer más para allá. Voy a parafrasear estas palabras. Me voy a hacer más para allá, para no verlo morir. Para no verlo morir, dice la Biblia. No veré cuando el muchacho muera. Ella veía solo el problema. Pero el Señor, dice la palabra de Dios, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Hermanos, la fuente estaba ahí. La fuente estaba ahí. Pero ella no veía la fuente. Ella veía su problema. Ella veía a su muchacho malo. Ella veía a su muchacho que estaba por morir. Ella veía que su muchacho ya no podía más. Y todavía dice la palabra del Señor que el muchacho le grita que se va a morir, por poner un ejemplo, parafraseando. Ella no veía la solución, ella no veía la fuente, ella no veía lo que le iba a salvar, ella veía el problema. Hermanos, hay muchos cristianos que no vemos la fuente. Nuestro problema, nuestra situación, nuestra vista no permite que veamos la fuente. Hermanos, la fuente está aquí. La fuente es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y Cristo está a tu alcance, pero tu visión desviada no te permite verlo. Dios le abrió los ojos. Miren, hermanitos, yo creo que una pregunta que todos nos hemos hecho es, ¿cómo no lo veía así antes? ¿Estás de acuerdo? Llegas a los pies de Cristo, el Señor transforma tu vida, el Espíritu Santo hace la obra en tu vida y tú dices, híjole, ¿cómo no lo veía así antes? Realmente ni tú ni yo estábamos ciegos, ¿estás de acuerdo? Pero sin estar ciegos no veíamos. Porque nuestra vista ni estaba en lo espiritual ni nos interesaba. Por eso tú no lo veías así antes. No veíamos, mis hermanos, hasta que Dios nos abrió los ojos. No el pastor, no el predicador, no el hermanito que me gusta cómo comparte. Dios nos abrió los ojos. Tú y yo, mi hermano, teníamos una vista desviada. Insisto, yo creo que a todos nos pasó. Lo voy a sentar al tema. ¿No nos preocupaba el hermano?
No nos preocupaba su necesidad. No nos preocupaba, hermanos, el saber cómo estaba nuestro hermanito. Menos, escúcheme, menos nos interesaba soltar algo de lo mío para ayudar a otro. ¿Están de acuerdo, hermanos? Fue Dios quien nos abrió los ojos. Fue Dios quien nos concedió ese favor. Es Dios, hermanos, quien va perfeccionando tu vista espiritual. Al llegar a los pies de Cristo, nuestra mirada cambia. ¿Estás de acuerdo? Al llegar a los pies de Cristo, nuestra mirada cambia. Eso es definitivo, mis hermanos. Tú empiezas a ver las cosas diferentes. Pero conforme vamos aprendiendo, conforme avanzamos en sus caminos, nuestra visión, que ya cambió, ahora se va a ir perfeccionando. Esa es la razón, hermanos, de que usted cada vez observa las cosas con otro enfoque. ¿Va quedando claro, hermanos? A la vista natural, estos son los que nos ayudan para no ver borroso, a los que ya estamos más fallos en nuestra vista. ¿Sí o no? El lente nos ayuda, hermanos, y nos corrige lo borroso. En lo espiritual, ahora tenemos que tener nuestro enfoque en esto. Este es ahora, hermanos, nuestra lámpara. Y la palabra del Señor lo dice. Ya lo aprendimos en otra serie. La palabra de Dios es lámpara. Lámpara. Ahora esta es la que nos va a ir perfeccionando nuestra vista, que el Señor ya cambió. Y nuestro enfoque va a ir siendo corregido paulatinamente. Cuando vas y te haces un examen de la vista, ¿qué te dice el médico? Te lo pone y luego le va haciendo y le va. ¿Ahí va bien? No. ¿Ahí va bien? No. ¿Ahí? Sí. Y de adrede se pasa un brinco más. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque tan malo es menos como más. En la vida espiritual, hermanos, debemos saber que es la misma. Así la palabra nos va guiando y enfocando nuestra vista y va perfeccionando nuestra visión. Tanto, hermanos, que incluso hay veces que tenemos que ver 2 veces para apreciar algo. ¿Sí o no? Nosotros en ocasiones decimos, ah, caray, es que no lo había visto bien. ¿Sí o no? A veces nos predicamos o nos predican algo que ya vimos en otra ocasión y dices tú, ah, caray, yo no lo había visto así. Ahora como que vi esto, porque tu enfoque se va perfeccionando. Algunos podemos decir, cuando leemos algo mal, es que no traía mis lentes. ¿Estás de acuerdo? En la vida espiritual, mi hermano, es lo mismo. También usted requiere que vea bien. El hacer eso es lo que va a permitir que tu visión cambie. Ya vimos la semana pasada, hermanos, la importancia de que nuestro corazón esté en lo celestial, esté en lo eterno, esté en la gloria de Dios. Pero la vista del hombre, hermanos, debe ser igual. Eso es lo que el Señor Jesús va ahora a explicar. Ahora Él se va a enfocar, hermanos, de manera metafórica. Quiero aclarar esto. Metafórica a la importancia del ojo. Los mexicanos somos muy buenos para los dichos y refranes. De hecho, con eso comencé el tema. Decía un conocido que los evangelios, que un dicho es como un evangelio chiquito. Nada que ver. Sin embargo, hermanos, en muchas ocasiones sí aplica. Porque dice un dicho mexicano, ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Oh, mis hermanos, eso es verdad. Hasta que no ves la situación, es que tú te conmueves. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si yo no veo a mi hermano, ejemplo, a mi hermano Margarito batallar, ¿cómo estará el hermano Margarito? Pues dicen que más o menos. Hasta que lo ves, dices tú, ah, caramba, hay que ayudarlo. Es un ejemplo poner a Margarito, no me refiero a eso. Hasta que ves al hermano, hasta que ves la necesidad, tú dices, ay, caramba, oye, yo no pensé que estaba. Nos pasó hace muchos años con una hermanita que partió con el Señor. No pensé que estuviera tan mala hasta que, ¿qué? Hasta que la vi. Ojos que no ven, corazón que no sienten. De ahí, mis amados, la importancia
la importancia de que tus ojos vean lo que el Señor quiere que veas. Porque cuando tú ves, tu corazón es movido a ayudar, es movido a consolar, es movido a suplir, es movido a sostener. Enciendan su lámpara, mis amados hermanos. Enciendan su lámpara. Enciendan su lámpara y díganle al Señor: Señor, abre mis ojos. No cierren sus ojos ante la necesidad del mismo pueblo, hermanos. No cierren sus ojos. No cierren sus ojos ante su hermano en necesidad. Y de verdad, dígale al Señor lo que le dijo el salmista, mis hermanos, en el Salmo 119, 18. Abre mis ojos, dijo el salmista. Abre mis ojos. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Debemos tener, hermanos, mucho interés en el cuidado de lo que tú y yo vemos. Porque lo que vemos va a inclinar nuestro corazón. Es a través de los ojos que nosotros nos beneficiamos de la luz. Pero también, hermanos, es a través de los ojos que tú y yo podemos tropezar y caer en tinieblas. Lo que nosotros, insisto, lo que nosotros permitamos ver a nuestros ojos traerá consecuencias a nuestro cuerpo. Entonces, usted y yo debemos tener una buena perspectiva de las cosas. Usted y yo, hermanos, debemos poder ver. Ojo con lo que te voy a decir. Pero sobre todo, al ver, usted y yo poder distinguir las cosas que valen la pena, para de esa manera usted y yo poder desechar las cosas que no tienen valor. Hermanitos, vemos muchas cosas que no valen la pena. Dejen de hacerlo. Vemos muchas cosas que no agregan valor a nuestra vida espiritual. Deja de hacerlo. Y no me preguntes cuáles serán, porque tú lo sabes. Tú lo sabes. Algunos podrán decir: fíjate que sí, hermano, es que mi conciencia como que... No, no es tu conciencia. ¿Qué es, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está redarguyendo. ¡Ey! Ya no veas tanto eso. ¡Ey! Ya no le des tanta importancia a eso. Mejor, mira, lo que vas a malgastar ahí, úsalo para la obra del Señor. Y ustedes saben, hermanos, que no lo digo para beneficiar a nosotros. Ayuda a tu hermano necesitado. Hay muchos entre nosotros que necesitan. Hay muchos a los que el Señor nos ha bendecido de una u otra manera. Pero si tu visión está desviada, hermano, si tu visión no está todavía corregida, usted no va a saber distinguir. Como ya vimos, hermanos, la luz nos permite ver por dónde vamos. La luz que nos permite ver hacia dónde vamos es la palabra de Dios. Mediante la palabra y su luz, nosotros distinguimos la verdad del error, ¿sí o no? ¿Sí o no? Antes a todo decíamos amén. Después que hemos ido aprendiendo la palabra, después de que hemos ido conociendo la palabra, ahora escuchamos lo que antes decíamos amén y ahora decimos no. Antes cualquier persona llegaba y nos decía: no, mira, es que la palabra de Dios dice esto. Y ahí íbamos. Ni siquiera sabíamos si decía o no, pero como el predicador dijo, pues ha de ser verdad. Y como tiene un chorro de gente que lo sigue, pues ha de ser verdad. Pues todos esos son ciegos espirituales. Pero ahora, hermanos, por gracia y misericordia de Dios, que hemos estado estudiando la palabra y cada vez vamos más a la palabra, nuestra vista, hermanos, ha sido corregida. Nuestra vista, hermanos, está siendo enfocada en la palabra de Dios. Entre más luz tenemos, menos deseo tendremos de perder el tiempo. Entre más luz tengamos, menos deseos tendremos de ver cosas o invertir cosas que sabemos que no nos edifican, no nos ilustran,
no nos enriquecen y menos nos benefician. Y eso, mis amados, es definitivamente por medio de los ojos. Todo lo que nos cautiva entra por los ojos. Todo, hermanos. Lo vemos a diario en nuestras vidas, pero lo podemos ver también en la Escritura, hermanos. La palabra nos muestra que así como lo más bello lo apreciamos con los ojos, también el pecado de muchos entró por los ojos. Y te pongo 3 ejemplos muy fáciles. David codició a una mujer al verla bañarse desnuda. Al verla. Acán vio el manto y lo codició. Eva vio la fruta. Los espías vieron a los gigantes. La vista. Entonces debemos tener cuidado con ello, mis hermanos. Porque también, así como cosas buenas entran por la vista, también por la vista entra la codicia, entra la ambición. Escúchame, siervo de Jesucristo, entra la envidia. La envidia. Ay, yo como quiero tener lo que tiene la hermana. Ah, Señor, ¿por qué a ella sí se la diste y a mí no? Ah, Señor, al hermanito le va re bien y mira yo batallando. La envidia. Hay cristianos envidiosos. Hay cristianos envidiosos. Y eso entra por la vista, mis hermanos. Eso entra por el ojo. Cristo ahora va a enseñar en esta parte del sermón algo que tú y yo debemos tener mucho cuidado y poner atención, hermano. Porque eso nos puede arrastrar al pecado. Vamos a nuestro versículo clave. Dice así, Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si ustedes se acuerdan, hermanos, en los pasajes anteriores, Cristo normalmente empezaba primero con lo malo y luego con lo bueno. ¿Están de acuerdo? Primero con lo que no se debe hacer y luego con lo que hay que hacer. Ahora no, hermanos. Ahora el Señor comienza con el lado positivo de lo que va a enseñar. Y el Señor dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, escúchame bien en esto. Así que si tu ojo es bueno. Bueno aquí, hermanos, no se refiere a un sentido moral. La palabra original es la palabra griega aplus, con H, aplus, que significa puro y también, hermanos, significa simple. Dice el pastor Sugel Michelet que es lo contrario a ver el doble. Habla de un ojo, hermanos, que enfoca bien, que no está visco o que no está enfermo. ¿Qué tiene que ver? En los tiempos de Jesús, hermanos, una lámpara tenía mucho valor. En los tiempos de Jesús se alumbraba solo con lámparas. El usar la lámpara era muy común. Estas lámparas, como ya hemos visto anteriormente, tienen su origen en el pueblo cananeo. ¿Cómo era la lámpara? Ahorita se los pongo. La lámpara, hermanos, era una vasija con un tubo que sostenía una mecha. La vasija tenía aceite, que era lo que generaba la combustión. Pero la lámpara tenía otra función. En aquellos tiempos, una lámpara, hermanos, representaba hospitalidad. Hospitalidad. Si en la noche alguien iba, un peregrino, un viajero, de camino por la ciudad, y veía una casa con una lámpara, esa lámpara significaba que esa persona podía llegar ahí y recibiría asilo para pasar la noche. Entonces, si él, un peregrino, la veía, alguien que estaba viajando la veía, sabía que había posibilidades de que se pudiera refugiar en esa casa. Entonces, hermanos, encontrar una luz, encontrar una lámpara era una buena noticia. Cristo sabe perfectamente lo que significaba para el pueblo una lámpara. Y ahora está diciendo que esa lámpara, escúcheme, aquí viene lo importante de la enseñanza, que esa lámpara puede tener dos funciones. Que esa lámpara puede traer al cuerpo dos formas distintas. Ahora está diciendo el Señor que hay dos tipos de ojo, porque dice que hay un ojo bueno
¿Sí? Si nos vamos a lo espiritual, hermanos, un ojo bueno es un ojo sincero, simple, sin complicación, uno que hace bien su trabajo. Y también dice que hay un ojo malo. El ojo malo, hermanos, significa una mala naturaleza, una naturaleza con defectos. El ojo sano es el que ve según Dios. El ojo malo es el que no ve o que su visión es distorsionada por el enemigo. Te voy a traer al tema porque el contexto viene hablando de dinero. Ya lo veíamos la semana pasada. Entonces aquí el Señor sigue hablando de dinero. En el contexto bíblico viene hablando de dinero, no de cosas materiales ni de cosas espirituales. Entonces debemos decir que el ojo bueno, Jesús se está refiriendo a alguien que es generoso, a alguien que es dadivoso, a alguien que ve la necesidad y ayuda. Y el ojo malo, hermanos, es un ojo que está en avaricia, es un ojo codo, es un ojo egoísta en cuanto a dar y ayudar a alguien. Ese es el propósito de la enseñanza. Jesús está enfatizando ahora en la interpretación, hermanos, de las realidades materiales y temporales, las cuales tú y yo podemos percibir con nuestra vista, pero que podemos tomar un camino u otro. Un ejemplo muy claro, hermanos. Voy a ponerte un ejemplo muy claro. Un mendigo. ¿Alguien puede ver aquí afuera pasar una persona, un mendigo, zarrapastroso, mal vestido, mal oliente, despeinado, greñudo? Y ahí van los dos ojos. El ojo bueno puede pensar y decir: ese hombre necesita ayuda. Ese hombre tiene un problema que suplir. Ese hombre necesita que alguien le dé para que la persona cubra su necesidad. Y otro, el ojo malo, puede pensar: no, pues si no trabaja, es un flojonazo, yo bien que me friego tanto, y sí tengo, pero es mío, yo me lo gané, que se lo gane, de perdida que diga que barra. ¿Se fijan? Es la misma necesidad, pero es la misma persona con dos enfoques diferentes. Un ojo bueno y un ojo malo. Podemos, hermanos, nosotros tener en nuestro interior, escúchame, en nuestro interior luz o tinieblas. Nosotros interpretaremos el problema de acuerdo al entendimiento que tengamos. El ojo bueno, hermanos, actuará con generosidad. El ojo malo será mezquino y egoísta. Una lámpara, si yo prendo ese foco, va a reflejar hacia afuera, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Una lámpara refleja hacia afuera su luz. Pero en el caso, hermanos, de esta metáfora que está diciendo el Señor, alumbra hacia adentro. Es decir, lo que tú ves, alumbra hacia adentro. El ojo no tiene luz propia, hermanos. El ojo mira hacia afuera del cuerpo y transmite hacia el interior la interpretación que él le dio a lo que vio. ¿Sí? La interpretación, vio bien necesitado. Yo dije: híjole, hay que ayudarlo. Yo bien necesitado, batalla porque quiere. Aquí en Juárez nadie se muere de hambre, ¿sí o no? Lo que yo vi, lo mandé hacia adentro. Y eso generó en mí adentro una reacción. ¿Va quedando claro, hermanitos? Si su interior es bueno, será porque su ojo fue bueno. Un ojo sano, hermanos, hará que haya luz en su interior. La luz tiene que ver con el discernimiento espiritual, hermanos. La guía de Dios en el cumplimiento de su voluntad es a través de la luz. El ojo sano genera que usted responda de una buena manera. ¿Escucharon bien? El ojo sano va a hacer que usted responda de una buena manera. El Espíritu de Dios da sabiduría mediante la palabra para discernir entre lo verdadero y lo falso. Permítame que le ponga este ejemplo. El domingo pasado yo hice una llamada de atención. En pocas palabras, yo lo regañé. ¿Sí se acuerdan, hermanos? No estaba enojado. Ustedes me hicieron enojar.
Pero yo hice un llamado de atención, yo les dije, no los veo los miércoles. No se están conectando los miércoles. No están valorando el esfuerzo de sus hermanos en Cristo. ¿Están de acuerdo? Al siguiente miércoles, yo vi el doble de personas conectadas. Eso me muestra a mí un ojo bueno de parte de la congregación. Porque la congregación vio y discernió que mi llamado de atención era para su edificación. No era para hacerles mal, no era para hacerles daño. Y entonces ustedes dijeron, hijo del hermano tiene razón. Y se conectaron más. Si su ojo, hermanitos, hubiera sido malo, hubieran hecho lo que hacen muchos cristianos. Lo que hacen muchos que se dicen cristianos, pero que realmente no son cristianos. ¿Y quién es ese para decirnos qué hacer y qué no hacer? Ahora para que se le quite, ya no voy. Voy a otra iglesia donde no regañe. Voy a otra iglesia donde no me diga nada. ¿Sí o no, mis hermanos? Y si ustedes me permiten, algunos así pensábamos antes. Nos llamaban la atención. ¿Y tú quién eres para regañarme? Ni mi viejo me habla así. ¿Me expliqué? Entonces, eso, hermanos, eso me hace a mí ver que la mayoría de ustedes tiene un ojo regenerado. Alguien que se arrepintió de sus pecados, alguien que ha creído en la obra de Cristo. Esa persona, hermanos, no solo tiene el perdón y vida eterna, sino que también vive una nueva vida en este mundo. Solo los que han creído en el Evangelio, hermanos, pueden gozar de una buena visión. Pero solo los que se alimentan de la palabra y la escudriñan pueden afinar esa visión y llegar a ser, hermanos, más generosos cada vez, más generosos cada día. Créanmelo, mis amados hermanos. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque durante todo este tiempo de la pandemia hemos visto, hermanos, hemos podido ver su generosidad, hemos podido ver, hermanos, su apoyo para con los otros hermanitos. Hemos podido ver, hermanos, que ustedes están al pendiente de ver la necesidad del hermano necesitado. Eso nos ha permitido como congregación ayudar a nuestros hermanitos. ¿Sí? Aparte de cubrir los gastos de la congregación, ayudar, hermanos. Eso solo es resultado de ojos buenos. De ojos buenos. Yo sé, mis hermanos, que hay algunos que todavía su vista está un poquito nublada. Yo sé que hay algunos que todavía la interpretación de las cosas no es la adecuada, pero su deseo es crecer en una forma correcta de mirar. Yo quiero decirte que es un proceso, hermanos, es un proceso, pero yo creo y confío en el Señor que como congregación vamos en el camino correcto. Vamos por el camino correcto. Apreciamos de verdad. Apreciamos lo que ustedes están haciendo y apreciamos, hermanos, que ustedes ya cada vez su visión está más en lo eterno, más en lo espiritual, que en ver las cosas de este mundo. Hermanos, al llegar a los pies de Cristo, al reconocer al Señor como Salvador, ahora tú y yo tenemos una nueva revelación. La palabra nos dice, mis hermanos, y con esto termino, en dónde debe de estar puesta nuestra vista, en dónde deben estar puestos nuestros ojos. Vamos a Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 2. Dice así, hermanos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Ahora tú y yo debemos poner nuestros ojos en Jesús. Ahí debe estar nuestra vista, hermanos. Nuestra vista debe estar en la cruz. Nuestra vista debe estar en el sacrificio de Cristo. Nuestra vista debe estar en la muerte de Cristo. Pero sobre todo, hermanos, nuestra vista debe estar en su resurrección. Ahí es donde debe estar nuestra vista. Ya no vemos, hermanos, ni debemos estar viendo lo material.
Ya no debemos estar viendo, hermanos, a una persona o a un líder en cosas terrenales. Nuestra mirada debe estar en el Evangelio. Nuestra mirada, hermanos, ya no es en este mundo. Ahora tus ojos y los míos deben estar en el autor y consumador de la fe. Ahora tú y yo, hermanos, debemos ser obedientes a la fe en Cristo. Esa es una forma correcta de ver las cosas, hermanos. Tú y yo estamos en una carrera de fe. ¿Sabías eso? Estamos en una carrera de fe. Pero esa carrera, hermanos, solo la vamos a poder correr mientras veamos a Jesús. Mientras veamos a Jesús. Ahora Cristo es nuestro centro. Ahora Cristo es nuestra inspiración. Ahora Cristo es nuestro ejemplo, hermanos. Escúchame, pon tus ojos en el que puede hacer lo que nadie más puede hacer. Es Cristo, hermanos. Solo Él, solo en Él encontraremos lo que nos decía Iván el miércoles: el gozo en medio de todo, en medio de problemas, en medio de desdichas, en medio de limitaciones, pero también en medio de gozo, en medio de cosas buenas. El gozo lo encontramos en Jesús, hermanos. No dejes que tu ventana espiritual se nuble. No dejes que se empañe. Pon tu vista en Jesús. Ponte a cuentas con el Señor en esta tarde y pide perdón, hermano, si has fallado. Pídele a Dios que abra tus ojos si aún están cerrados. Pídele a Dios que te dé la vista si aún vives en tinieblas. Y pídele a Dios que siga siendo tu guía si al día de hoy tú has guardado su palabra. La lámpara del cuerpo es el ojo.